mi bisabuelo Abelardo Ochoa González, que era un tipo muy aficionado y era un empresario muy importante del campo, más arriba de Salgar el Dauro, sacaba la madera, polines y contrataba con el Estado. Entonces él recogía yeguas buenas donde estuvieran y las compraba, iba a Sopetrán y compraba unas y otra que estaba en otro lado. Y de ahí, allá estaba el caballo Cometa, que de ahí empezó prácticamente el tema del caballo de paso fino en Antioquia. En esa época no se distinguía mucho entre el paso fino y la trocha castellana, que era una trocha más suave y de menos elevaciones que las de ahora. Luego pues viene mi abuelo, Tulio Ochoa, hijo de Abelardo Ochoa González, el papá de mi mamá, y continuó pues con esa pasión por los caballos, fue el hijo más aficionado y que más continuó con eso, y el hijo, Fabio Ochoa, pues todos conocemos, que digo yo que con Resorte Tercero partieron la historia del caballo de paso fino. Pero los caballos antes de Resorte Tercero no eran del nivel de Resorte Tercero y hoy son superiorísimos también, pero de ahí empezó este tema. Entonces, ese caballo Resorte Tercero estuvo en la finca de la familia de nosotros, mi papá lo manejaba, Fabio se lo mandó, Fabio no era muy criador en esa época. Y ese caballo pues ya fue el que como que me despertó más la afición, uno en esa edad de poder montar en un caballo de ese nivel. Entonces, pues en esa época compré una yegua, se llamaba La Cebra, dije Gaucho, que Gaucho también inició en Antioquia el tema de los caballos, lo tenía Martín Emilio Vélez, el hermano mayor de mi papá, de una familia de 21 hijos. Entonces, y todos los hombres creadores iban a las ferias de Colombia, unos finqueros, paisas, gordos de carriel y sombreros, se hacían juntos con la mamá, 6 o 7 o 8 los que pudieran ir a Manizales y hacían pues media tribuna casi. Bueno, compré esa yegua cuando tenía 14 años, con ahorros de toda la vida. Yo era muy hambriento cuando estaba chiquito, me he mejorado un poquito. Ahora estoy volviendo a caer en la avaricia. Bueno, y esa yegua prohibía aplauso, me regaló un salto Alberto Uribe de un caballo de esos, que como no había inseminación artificial en esa época, entonces un caballo de esos que eran mestizos, digo yo, porque el caballo Petrarca era el papá de Mambrino, Mambrino con la Castalia, una gran yegua trochadora, dije Gaucho, pero un fenómeno, campeona por todas partes, y Petrarca, un caballo que Alberto Uribe, con la habilidad que tenía, lo volvió trochador, era un caballo casi que de vaquería, de un cuello muy lindo, grande y muy mostrón, y lo volvió famoso, que ya cuando yo tenía 16, 17 años, vendí mi primera yegua exportada a Venezuela, que se llamaba La Carmentea, trochadora de esas que estábamos hablando, trochadora castellana. Entonces, como dicen por ahí, cuando uno prueba aplauso, queda más aficionado. Bueno, entonces esa yegua de 12.000 pesos me dio una de 280.000 pesos, que eso valía un carro bueno en la época, y yo era pues menor de edad. Entonces eso lo va emocionando a uno, y yo toda la vida pues en este tema de los caballos, aparte de la afición, yo a veces digo que no me gustan mucho los caballos, pero la plata me gusta mucho, y realmente para mí ha sido un negocio rentable. Lo he vuelto más una empresa productiva. De ahí pues ya seguí, a los 20 años ya tenía un criadero más o menos bien conformado ya con mi papá en sociedad y nos volvimos socios, y él se volvió más criador en esa época ya, aparte de que seguía siendo muy comerciante, ya con la sociedad conmigo, pues a mí me gustó siempre más criar, y como tuve buenos resultados desde muy joven, que yo siempre he criado fino, pero también he tenido trochadores. La yegua Navidad también era, digamos, cruzada, que en esa época no había todavía inseminación artificial, entonces de una yegua descendiente del arco y el caballo frenesí, que era línea de fino, nació la yegua Navidad, y pues compré la yegua Navidad porque era la mejor hija del caballo que yo había comprado para tener en la finca como caballo reproductor. Seguíamos sin el tema de la inseminación artificial. Lleve la yegua, sírvala y vuelva para allá con la otra yegua para la casa. Entonces, de esa yegua pues dio la ovación, y la ovación yo la vendí carísima también, una yegua extraordinaria con el Tupac Amaru. Entonces, de ahí pues también ya empecé con animales, con yeguas y caballos de pista. Yo había comprado el caballo frenesí también. En el tema de los diagonales, pues después también otro caballo que también era un medio cruce, que una yegua muy importante del criadero, la yegua Venus, la servía de un caballo como vitral, y dio el artista, que fue un caballo que inclusive en una Copa América en Cali, compitiendo con Dulce Sueño, ganó el artista. Yo lo había acabado de vender y ganó el artista ya. Dulce Sueño cometió cualquier error, ya era un caballo importante, y el artista le ganó. Y la yegua Venus también de pronto, como trochaba, me dio por servirla. El caballo
Soñador. Soñador era un caballo muy bueno, famoso, hijo de Monarca, pero era trochador pues total. Y me dio el amor del suroeste, también fue campeón por todas partes y lo vendí muy bien vendido. Entonces seguía probando aplauso, utilidades y utilidades y buenos resultados económicos. Pero la principal modalidad a la que nos hemos dedicado y toda la familia en general es al paso fino, pues que es lo que venimos creando de toda la vida, pero me encantan los trochadores, los diagonales. A mí los únicos caballos que no me gustan son los malos.